¿Qué pasa con aquellos instrumentos que miden luminiscencia? Acá les puse el principio general para que vean prácticamente cómo funciona la luminiscencia. Tengo, como yo les dije, una fuente de radiación externa que incide sobre mi muestra. Esos electrones se excitan y cuando vuelven a su estado basal liberan energía. Fíjense que acá está representada en todos los ángulos. Y lo que yo voy a medir justamente es esa radiación transmitida por esos átomos, digamos. Entonces, para las mediciones de luminiscencia, el equipo es muy parecido, igual, digamos, muy parecido los componentes a los métodos de absorción, nada más que ustedes acá ven un ángulo. Yo ya les voy a comentar por qué es ese ángulo que ocurre. Entonces tenemos una fuente externa de radiación, el selector de longitud de onda para elegir justamente aquel rango de longitudes de onda que yo quiero abarcar. Muy importante recordar que, digamos, lo ideal sería que yo pueda elegir una sola longitud de onda en cada fuente o de cada fuente de radiación electromagnética, porque de esta forma yo estaría, digamos, haciendo incidir sobre mi muestra un solo tipo de energía y por lo tanto me permitiría tener mucha mayor sensibilidad a la hora de obtener los resultados. Sin embargo, es muy difícil seleccionar una sola longitud de onda. La mayoría de los selectores de longitud de onda permiten abarcar una porción bastante pequeña del espectro de la fuente de radiación incidente, ¿sí? Con eso nos basta para obtener una buena sensibilidad, que es lo que nosotros necesitamos. Entonces, el selector de longitud de onda, la muestra. Como en este caso nosotros lo que medimos es la radiación luminiscente, es decir, la radiación transmitida, también necesitamos otro segundo selector de longitud de onda luego de la muestra para elegir cuál de esas radiaciones quiero medir, ¿sí? Recuerden siempre, también estos son conceptos que vieron anteriormente, que los electrones absorben, o sea, la radiación emitida por cada uno de los electrones es igual a la radiación absorbida. Por lo tanto, yo puedo saber qué longitud de onda necesito hacer incidir sobre mi muestra para que me emita una determinada radiación con una determinada longitud de onda. Para eso son los selectores de longitud de onda. Este ángulo que yo les comentaba es porque como se mide la radiación emitida, ¿sí? Y esa es en todos los ángulos, si el ángulo que yo uso para construir los equipos es de 90 grados, voy a poder captar la mayor cantidad de la radiación emitida por mi muestra, ¿sí? Después de ese selector de longitud de onda tengo un detector. Como ya dijimos, la intensidad de la radiación que llega al detector es transformada en una señal eléctrica. Esa señal eléctrica es captada por el procesador de señal y el sistema de lectura y lo transforman en un resultado medible, digamos, o tangible, o capaz de ser interpretado por nosotros. Bien. Por eso los diferentes instrumentos para medir justamente emisión utilizan fuentes que vienen acopladas a la muestra. Entonces, gracias a estas fuentes, se excita la muestra y la muestra permanece en estado excitado para poder medir justamente esa radiación emitida cuando cada uno de los electrones vuelve a su estado basal o fundamental. Ya lo van a ver cuando veamos uno de los instrumentos ópticos más utilizados en emisión, perdón, para que vean cómo hace esta fuente para mantener esa muestra en estado excitado. Pero si se fijan acá, tanto la muestra, tanto la fuente de radiación como la muestra están en el mismo espacio, ¿sí? Luego de la fuente con el recipiente donde colocamos la muestra, tenemos un selector de longitud de onda, porque al igual que la luminiscencia, al medir la radiación emitida, yo también puedo querer seleccionar qué longitudes de onda quiero analizar, porque eso me va a dar la identidad de cada analito, después el detector y después el procesador de señal y sistema de lectura. O sea, me interesa que recuerden más que nada que en los métodos por emisión no hay una fuente externa que incida sobre la muestra, sino que la fuente misma hace que la muestra se encuentre en forma excitada permanentemente.
Bien, ¿qué características básicas tienen los distintos componentes que vimos? Bueno, la fuente de radiación lo primero es que debe generar un haz de energía radiante suficiente para que se detecte y se mida con facilidad, por supuesto, y que la potencia de salida sea estable, ¿sí? Que no fluctúe en el tiempo para que justamente yo, digamos, mi muestra esté absorbiendo energía en forma constante mientras estoy realizando el análisis. Para que ustedes sepan, y más que nada porque más adelante ustedes pueden estar frente a algún instrumento y hablarles de las lámparas que se usan o de las fuentes, como para que ustedes sepan cuáles son las que más se usan. Hay dos tipos de fuentes, la verdad no me interesa tanto que sepan de qué depende cada una o qué son cada una, pero miren, por ejemplo, la lámpara de deuterio es una fuente de radiación muy utilizada en la región UV. Y la lámpara de filamento de tungsteno, también conocido como wolframio, se utiliza mucho para la región visible. Y después hay otras fuentes de radiación como la lámpara de mercurio, de sodio o la lámpara de cátodo hueco, que ya vamos a ver más adelante, que se utilizan para las dos regiones, para el ultravioleta y el visible, ¿sí? Más que nada para que si ven o están enfrente de un instrumento que tiene estas lámparas, sepan qué tipo de radiaciones van a poder ser medidas con estos equipos. Con respecto al selector de longitud de onda, entonces, como yo les dije, es muy difícil e imposible poder seleccionar una sola longitud de onda de cada espectro. Por eso, en realidad, para los análisis espectroscópicos se requiere que la radiación consista en un grupo de longitudes de onda, pero limitadas, angostas y continuas. Y a eso se le llama banda, ¿sí? Eso es lo que permite seleccionar el selector de longitud de onda. Acá hay un dibujito, ¿sí? Que digamos parecería como una onda, pero en realidad es una banda. Dentro de esta banda hay múltiples longitudes de onda, con una longitud de onda máxima o promedio, digamos, y alrededor de ella hay otras longitudes de onda, pero mientras más angosto sea esta banda, significa que mi equipo es más sensible y va a poder identificar mejor un determinado analito. Como aquí lo dice, una banda más angosta intensifica la sensibilidad. Recuerden siempre que la sensibilidad, esto lo vieron en la clase pasada, la sensibilidad de un equipo es la mínima concentración de muestra que puede ser identificada, ¿sí? Un equipo más sensible es aquel que con menor muestra me puede dar un resultado satisfactorio. Proporciona a su vez selectividad, ¿sí? Para diferenciar un analito de otro y es requerida para obtener una relación lineal entre la señal óptica y la concentración. Por supuesto, todo equipo o instrumento óptico, lo ideal o lo que se requiere justamente es que a mayor intensidad de la señal óptica, o sea, a mayor intensidad de la radiación, sea proporcional justamente con la concentración de ese analito. Y existen dos tipos de selectores de longitud de onda que se utilizan de acuerdo al equipo. Uno se llaman filtros, que permite seleccionar un determinado ancho de banda, pero fijo, ¿sí? Y hay otros que se utilizan mucho en la actualidad, que son los monocromadores, que en realidad, si bien permite seleccionar un determinado ancho de banda, permite regular o variar esa longitud de onda en un intervalo amplio. Bien, con respecto a los recipientes de muestras, como veíamos antes, para la espectroscopía de emisión no se requiere un recipiente debido a que éste está acoplado directamente a la fuente que va a permitir que la muestra se mantenga en estado excitado. Para el resto de los fenómenos sí se requieren recipientes, estos se llaman celdas o cubetas y como les comentaba al principio cuando empezamos a ver los componentes, es necesario que sean de un material transparente a la radiación que yo quiero medir, ¿sí? Por ejemplo, para la región ultravioleta y visible se puede usar cuarzo, ¿sí? Acá les puse una fotito para que vean, lamentablemente no las podemos ver en vivo, pero por eso se las muestro en una foto. Estos son cubetas de cuarzo o sílice fundido que se utilizan para la región ultravioleta y visible. Y si solamente se quiere medir en la región visible, puede utilizar cubetas de plástico, mucho más baratas, por supuesto.
Bien, ¿qué características tiene que tener el detector? ¿Sí? Recordemos que el detector es aquel que convierte la energía radiante o la intensidad de radiación en una señal eléctrica. Entonces, tiene que tener alta sensibilidad, o sea, que por más que le llegue una intensidad de radiación bajita, él tiene que convertirla en una buena señal para llevar al procesador de señal y de lectura. Tiene que tener una alta relación señal-ruido, es decir, que no se vea afectado por aquellas interferencias que pueden ser parte del equipo, por ejemplo, que la señal que capte sea buena y la pueda procesar bien independientemente de las interferencias. Tiene que tener una respuesta constante a un amplio intervalo de longitudes de onda. El tiempo de respuesta tiene que ser rápido, por supuesto, para hacerme más rápido el análisis. La señal de salida debe ser cero si no hay iluminación, es decir, que no vaya a captar nada que no sea justamente la señal transmitida por la muestra o absorbida por la muestra. Pero muchas veces esto es imposible, o sea, es muy difícil que la señal de salida sea cero si no hay ninguna muestra, entonces se utilizan lo que se llaman compensadores, que son instrumentos o componentes que me permiten como contrarrestar esa señal de salida que se produce solo por el detector cuando no hay muestra. Y también la señal eléctrica producida debe ser, por supuesto, directamente proporcional a la potencia radiante. Esta proporcionalidad va a hacer que, en definitiva, la intensidad de la radiación emitida o absorbida por la muestra sea proporcional a la concentración de esa muestra, que es en definitiva lo que yo quiero determinar. Hay distintos tipos de detectores. Para que ustedes sepan, existen detectores fotoeléctricos que se utilizan para la región ultravioleta y visible en el caso de los métodos ópticos, pero también se usan para la región infrarroja, y lo que se llaman transductores térmicos, que se utilizan más que nada para la región infrarroja. Es decir, que para nuestros métodos ópticos que hoy vamos a ver, se utilizan más que nada los detectores fotoeléctricos. Bien, con respecto a los procesadores de señal y sistemas de lectura, es un dispositivo que, como dijimos anteriormente, capta la señal, la señal eléctrica proveniente del detector y la amplifica, ¿sí? Y a través de una serie de operaciones matemáticas las traduce en un resultado que puede ser fácilmente interpretable. Pueden ser medidores digitales, registradores, paneles de pantalla de cristal líquido, o sea, lo que son las pantallas de computadoras, ¿sí? Muchos equipos están equipados con computadoras que directamente me brindan un resultado y puedo incluso procesar y manipular los datos. Bueno, en realidad esta sección más que nada la puse para que nos pongamos de acuerdo un poco en los diferentes conceptos o definiciones de los equipos, pero van a ver que si buscan en internet hay muchos equipos que tienen el mismo nombre y se utilizan para distintas cosas, o sea, no es que hay un solo nombre para un equipo, por eso, como para ponernos de acuerdo para cuando nosotros hablemos sepamos de qué estamos hablando, nada más. Estos tipos de instrumentos están en SCUB. Sin embargo, si ustedes buscan en otros libros, capaz que hay una variación en cuanto al concepto o lo que hace cada equipo. Entonces, con respecto a cuando hablamos de espectroscopio, el espectroscopio no se utiliza ya casi nada, es un equipo muy simple, pero si se utiliza es para descomponer la luz incidente, dispersándola en sus diferentes longitudes de onda. En realidad, muchas veces se hacen espectroscopios caseros, en casa justamente, que tiene que ver, por ejemplo, ¿vieron cuando ustedes agarran un CD y le hacen incidir la radiación o la luz visible? Van a ver como que esa luz se divide, ¿sí? Se dispersa en sus diferentes longitudes de onda, que lo pueden observar por los diferentes colores que se ven. Esto es un espectroscopio, simplemente, y me permite la observación directa del espectro de un determinado elemento. Son equipos que, por supuesto, nosotros no vamos a usar para el análisis de alimentos, pues son técnicas muy simples. Los colorímetros se utilizan para todas las medidas de absorción, ¿sí? Los fotómetros, ya vamos a ver que hay diferentes tipos de fotómetros de acuerdo a si se utilizan para medir absorción, emisiones y fluorescencia.
que en definitiva dan eso, dan resultados de emisión, absorción o fluorescencia en las regiones ultravioleta o visible o en algunos casos infrarrojos, pero ya no dentro de los métodos ópticos. Y los espectrógrafos son equipos más que nada utilizados en astronomía que están aquí equipados con una cámara fotográfica, entonces me permite registrar fotográficamente el espectro a medida que lo voy tomando. No se utilizan para los análisis de alimentos. Algo que sí se utiliza mucho en el análisis de alimentos son los espectrómetros. Los espectrómetros son instrumentos que proporcionan información relacionada con la intensidad de la radiación en función de la longitud de onda. O sea, miden la intensidad de esa radiación en función de la longitud de onda y por lo tanto yo puedo sacar información con respecto a la concentración que tiene mi muestra. Y luego, un tipo de espectrómetro que vamos a usar también es el espectrofotómetro, que está equipado con unas más rendijas de salida y transductores fotoeléctricos que facilitan la determinación de esa relación que existe entre la potencia y la longitud de onda.